desde Nueva York para el mundo. Y le damos gracias al Eterno porque ha sido bueno, nos ha sostenido con vida, nos ha guardado justo hasta este día. Bendito sea su nombre, por siempre y para siempre. Quiero aprovechar para saludar desde este santo oficio que nos ha colocado el Eterno a mi querido hermano Fernando Rosero, que posiblemente esté en Jerusalén conectado con nosotros en este día también. Si ese fuera el caso, hermano, te bendecimos. Y tenemos envidia santa. Envidia santa. Pero bueno, algún día todos estaremos allá y nos vamos a regocijar juntos con las cosas buenas que el Eterno nos ha dado. A la comunidad de Londres, a la comunidad de España, de Argentina, de Costa Rica, tenemos nuevos grupos en Costa Rica que se han unido a nosotros, les saludamos. A las comunidades de México, de Venezuela, ha sido una bendición del Eterno poder llegar a todos estos lugares, miles de personas, más de 70,000 personas que han recibido hasta ahora la bendición de estas clases de Torah, que está llenando al mundo entero. Bendito sea el Eterno que nos ha permitido esta gran bendición. Vamos entonces, sin más preámbulos, y con el permiso del cielo en este Shabbat extraordinario, junio 27 del año 2015, ya entrados en el cuarto mes y preparándonos para los grandes eventos que vienen el quinto mes de nuestro anuario, vamos a estar estudiando la parashá número 39 del ciclo anual de lectura de Torah. La parashá número 39. Esta parashá esta sección de la Torah es una de las más importantes, de las más desafiantes al pensamiento humano. El nombre que recibe esta parashá es Hukat, que normalmente se traduce como decreto y también se traduce como estatuto, y hace referencia a ciertos mandamientos que no tienen forma lógica de ser entendidos, porque van más allá de la capacidad humana para comprenderlos. Y ese es el caso de la famosa vaca roja que trata esta parashá, que la vaca roja se utilizaba en los días cuando el templo estaba en pie para purificar a los hijos de Israel de cualquier tipo de impureza venida por contacto con restos mortales. Y en este sentido, la leyenda afirma que solamente van a existir 10 vacas rojas. Preste mucha atención. 10 vacas rojas. 9 ya han pasado. ¿Okay? 9 ya han pasado. Y la 10ª va a aparecer cuando se esté para manifestar el Mesías. O sea, esa es la relación que hay, ¿okay?, de la parada humana. Si hay 10 vacas rojas en toda la historia, 9 ya han pasado. Cuando aparezca la número 10, es la inminencia de que el Mesías va a venir, porque Él será el que tendrá la responsabilidad de dirigir todo el proceso. Ya les voy a explicar eso más tarde, de purificación de la ceniza de la vaca roja. Ok. Las leyes relacionadas con Parad Umar, la vaca roja, se considera un misterio. Un misterio. ¿Por qué? Porque luego que se sacrificaba esa vaca y luego que se incineraba completamente en el altar, totalmente esa vaca, sus cenizas mezcladas con agua purificaban ritualmente a una persona que hubiese tenido contacto físico con un cadáver, con restos mortales. Pero al mismo tiempo
el que tenía la responsabilidad de preparar esas aguas de purificación quedaba impuro. Él mismo quedaba impuro. Y eso es lo que hace del mandamiento un decreto o un estatuto. Porque uno se pregunta, ¿cómo comprender que los que preparaban lo que purificaba, al hacerlo quedaban impurificados? Sería todo lo contrario, ¿verdad? No se dan las razones, pero se nos pide obediencia. Y esa es una frase muy importante. A veces en la vida no encontramos razones por ciertos hechos que ocurren, pero se nos pide obediencia. Y esa es la esencia misma del término Jucat. Entonces, en la mitología rabínica se afirma que cuando el rey Salomón, el más sabio de todos los reyes conocidos en la monarquía judía, analizó y estudió este precepto, fue que escribió lo que escribió en Eclesiastés capítulo 7, verso 23. Es un proverbio muy importante, una declaración muy importante que hace Salomón allí. Él dice ahí, yo pensé que lo sabía todo. Pero ella, en la mitología rabínica se dice que ese pronombre femenino, ella, se refiere a la sabiduría escondida en el precepto de la vaca roja. Okay, yo sabía que lo sabía todo. Okay, pero ella está muy lejos de mi alcance intelectual. La idea que está detrás es la gran enseñanza ética, que es posible para el hombre, si obedece las instrucciones divinas, sobreponerse a cualquier tipo de impureza a que el alma haya sido expuesta, sobre todo a la impureza ritual de la desesperación. Y ese va a ser el tema que vamos a estar hablando en la clase de hoy. Okay. ¿Qué hacer cuando no entendemos a Dios? ¿Qué hacer cuando pasan cosas en nuestras vidas que no tienen explicación lógica? Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Justamente a mí. ¿Okay? ¿Y de dónde viene el concepto de la desesperación? Porque con la destrucción del templo, esto es muy importante, ¿okay? Con la destrucción del templo se hace imposible lograr una serie de mandamientos que son operativos solamente si el templo está en pie. Y la purificación ritual para acercarse al templo está completamente dormida hoy día por la ausencia de la vaca roja. El 1 de Aviv del año 2449, el último día de la santificación del Mishkan, Hashem, 2429 de la creación de Adán, ¿okay? No antes de Yeshua, de la creación de Adán, ¿okay? El último día de la santificación del Mishkan, Hashem le reveló a Moshe Rabenu todas las instrucciones relacionadas con las personas impuras que son expulsadas del campamento de Israel por razón de su impureza. Y las leyes de pureza de los Kohanim. Entonces, Hashem le enseñó a Moshe Rabenu cómo es alcanzada la purificación de los diferentes tipos de impureza que existen. Hay algún tipo de impureza que se puede
rectificar bajando a la mikve, por ejemplo. Se puede rectificar. ¿Okay? También hay ciertos tipos de sacrificios que se podían hacer para lograr purificación. Pero, ¿qué tipo de purificación se puede realizar cuando una persona entra en contacto con un cuerpo muerto? Porque la muerte es el más alto contaminante que existe en la creación. No hay contaminación más grande que el que viene de la muerte. Por eso es que está prohibido, por ejemplo, tener relación sexual con una mujer mientras ella está en nidad, en los días de su menstruación. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón que está detrás? La razón es que cuando la mujer está en menstruación porque está perdiendo un óvulo. Es un óvulo muerto, se murió, y entonces el cuerpo lo expulsa. Y si en ese proceso se juntan un espermatozoide que tiene vida con un óvulo que tiene muerte, que es el nivel más grande de contaminación, usted está juntando la vida con la muerte. Esto está prohibido, completamente prohibido por la Torah. No se puede hacer. ¿Okay? Entonces, cuando Moshe sabía de varios tipos de purificación que se podían hacer, pero en el caso de entrar en contacto con la muerte, ¿qué tipo de purificación hago? Entonces, Moshe le preguntó eso a Hashem: ¿cómo se purifica una persona en este tipo de impurificación, en este tipo de tumá? Y dice la leyenda que Hashem no le contestó la pregunta. ¿Ok? No le contestó la pregunta. Y Moisés se sonrojó de la pena. ¿Ok? ¿Tú te imaginas a un Talmid Jajam, a un sabio de la Torah, que hay algo que no conoce y le pregunta al maestro y el maestro no le dice la respuesta? Entonces, Moisés estaba muy triste por esa situación. Pero más tarde, de ese mismo día, Hashem resumió el tema. Llamó a Moshe y a Aarón y le dijo: les voy a decir un secreto. Si alguien se vuelve impuro por contacto con los restos mortales de otro ser, de un cadáver, aquí está la forma como se va a purificar. ¿Okay? Tienen que salpicarlo con una mezcla especial de aguas que provengan de la contaminación, de la combinación con las cenizas de una vaca roja. Y es ahí donde entonces vienen las leyes de la vaca roja que trata la parashá de esta semana. O sea, la pará adumá, la vaca roja, se adquiría del tesoro del Bet HaMikdash. Es un fondo que los Kohanim tenían de las donaciones anuales, del medio shekel anual que todo judío aportaba al Bet HaMikdash para los sacrificios comunitarios. ¿Okay? ¿Cómo hacían los Kohanim para determinar que una vaca calificaba para tan importante proceso ritual? ¿Cómo hacían los Kohanim? Tenía varias condiciones, varias reglas. La primera regla es que esa vaca tenía que ser completamente roja. Si tenía 2 pelitos blancos que tuviera, no calificaba. Es decir, totalmente roja. ¿Okay? La segunda característica es que tiene que tener 3 años de edad. ¿Okay? Menos de 3 años y más de 3 años no podía utilizarse. Tenía que tener 3 años de edad.
Okay. All right. La cuarta característica, ¿cuántas características hemos visto? Uno, tiene que ser totalmente roja. ¿Ok? La segunda característica, ¿cuál es? 3 años. ¿Ok? 3 años. ¿Ok? La tercera característica, nunca pudo haber conocido yugo. Esa es la tercera característica. Nunca pudo habérsele puesto yugo en el pescuezo, en el cuello del animal. ¿Okay? Si alguna vez se le puso yugo, ¿okay? Aun si no realizó ninguna labor agrícola, es decir, se le puso el yugo, a ver qué tal el yugo, y nunca haró, solo de haberle puesto yugo, se descalificaba. No podía ponerse el yugo. ¿Okay? Hay una historia, una leyenda rabínica muy interesante, muy bonita, que dice que una vez se acabaron las cenizas de la vaca roja y entonces hubo que buscar una vaca roja. Y entonces estaban buscando, los miembros del Sanedrín estaban buscando la vaca roja por todo lugar, a ver dónde conseguir una vaca roja. Y alguien mencionó que se habían encontrado una propiedad de un no judío que tenía entre sus ganados una vaca roja. Y entonces enviaron para adquirirla. Y el propietario le dijo, bueno, yo les vendo el animal por, vamos a poner sumas de dinero que nosotros podamos entender ahora acá. Les vendo el animal, pues sabía lo importante que era, ¿no? La vaca roja, no era una vaca para comer, era para fines religiosos, ¿no? Entonces eso tiene un valor, ¿no? Entonces le dijo, se los vendo por $5,000, un ejemplo, se los vendo por $5,000, ok, te vamos a traer los $5,000, ok, vamos a ir y regresamos con el dinero. Entonces los enviados por el Sanedrín fueron, le dijeron a los Kohanim, bueno, la encontramos, efectivamente es una vaca roja, el hombre pide $5,000, ok, mientras los emisarios estaban hablando estas cosas con los Kohanim, el no judío le contó a sus amigos acerca del tremendo negocio que estaba a punto de hacer y cuán extraordinario era su animal. Entonces empezaron a hablar y decían, ¿por qué no le subes el precio? Sube el precio, esos judíos te van a pagar lo que sea por eso. Efectivamente, cuando los hombres vienen, dicen, no, ya no la vendo por $5,000, la vendo ahora, he cambiado la mente. O sea que la gente dice, change my mind, right? No, cambié la mente. Así que, ¿y cuánto era? Ahora son $10,000. Si quieren la vaca, le tienen que pagar $10,000. Entonces, bueno, estamos dispuestos a pagar un precio más alto, ¿ok? Te podemos dar ahora una parte y después nos traes el resto, ¿ok? No, me traigan los $10,000, todo junto, ¿ok? Le vamos a pagar todo junto. Right. Bien. Los hombres se fueron, le hablaron a los miembros del Sanedrín, mira, el hombre subió la oferta, ahora son $10,000, dice, no importa, buscamos los $10,000, empezaron a buscar, sacaron de donde no había, y se juntaron los $10,000, claro, en monedas de oro en aquella época, se juntaron los $10,000, y se lo llevaron. Cuando llega dice, I changed my mind again, cambié la mente, otra vez, ya no son $10,000, ahora son $20,000. Pero no, te vamos a pagar los $20,000. Y fueron de nuevo allá. Dice, el tipo ahora subió a $20,000. Dice, busquemos los $20,000. Empezaron a hablar con amigos, a buscar el dinero, y todo el mundo dando, hasta que juntaron los $20,000 para comprar la vaca roja para la purificación. Mientras ellos están haciendo eso, dice el gentil, ustedes se dan cuenta, hablando entre sus amigos, ¿no? Cuán importante es para los judíos esto. Pero ¿sabes qué? Les voy a hacer una maldad a estos judíos. Entonces ya estaba declinando el día, al otro día se esperaba que vinieran con toda esa plata, ¿verdad? ¿Qué hizo el no judío? Por la noche le enyugó la vaca, la enyugó y aró todo el campo con ella. Por la noche aró el campo, ¿verdad? Así le saco más provecho a la vaca, ¿ok?
Al otro día, después que por supuesto la bañó, le secó, todo bien, todo bonito, al otro día llegan con la plata, ¿ok? Llegan con la plata. Dice, ok, ahí está la vaca, dice, bueno, vamos a revisarla, mira, aquí está la placa. Y entonces, como decía el Chispirito, no habían contado con mi astucia. ¿Okay? No habían contado con mi astucia. Los rabinos llegan y dicen, vamos a revisar, a darle la última revisada a la vaca. ¿Okay? Se miran la vaca y dicen, ¿sabes qué? La araste, le pusiste yugo, no te la compramos. Dice, no puede ser. Si no te la compramos, le pusiste yugo. Dice, ¿cómo usted lo sabe? Dice, muy fácil. Para nosotros saber si a una vaca nunca se le ha puesto yugo, ella tiene 2 pelitos aquí. Tiene 2 pelitos. Y hay que saber cuáles son. Al momento que se le pone un yugo a la vaca roja, que califica para ser usada para este propósito, esos 2 pelitos se bajan y nunca más suben. Y esos 2 pelitos los tiene abajo. Eso quiere decir que tú le pusiste yugo. Todos los demás pelitos volvieron para arriba, pero tú no sabías que hay 2 pelitos que de ponerle yugo se quedan abajo y nunca más suben. Y además de eso, cuando tú miras una vaca que nunca se le ha puesto yugo a los ojos, ella tiene los ojos fijos. Pero cuando tú te acerques y la miras, ella mueve los ojos para ver si le están poniendo el yugo. Y ella movió los ojos. Si tú le pusiste yugo, no te la compraron. No te la compraron. Ok. Bendito sea Dios, dijo, tuvo que decir el tío. Bendito sea Dios que escogió al pueblo de Israel y le dio estas leyes. Ok. Dice las leyendas, no sé si será verdad, pero esto es parte de la mitología rabínica, ¿no? Dice la leyenda que cuando el hombre vio que perdió toda aquella plata, se ahorcó. Hoy se ahorcó, el gentil. Se ahorcó. ¿Ok? Interesante esto. ¿Cuánto está conmigo hasta aquí? Por esta paracha es tan poderosa. Se llama así Hukat. ¿Ok? El Cohen, el sacerdote, tenía que sacrificar la vaca fuera del campamento. No se podía sacrificar la vaca dentro del campamento. ¿Okay? Durante los años en el desierto, esas vacas se sacrificaban fuera del campamento. ¿Okay? En el tiempo del segundo templo, preste mucha atención, en el tiempo del segundo templo, esta vaca roja se sacrificaba en el monte de las olivas, porque se consideraba que fuera del monte de las olivas estaba fuera de Jerusalén. Entonces se tomaba la sangre de la mano izquierda, se sumergía el índice a la derecha y se salpicaba hacia el Bet Hamikdash. Eso es lo que hacían. ¿Okay? El levita que estaba haciendo ese proceso, o el hombre escogido para hacer este proceso, en dirección al Eijal. ¿Okay? El Eijal es el santuario donde estaba la Torah. ¿Okay? Aunque en el segundo templo no existía la Torah, el arca del pacto no estaba, pero se salpicaba hacia donde debía estar el arca del pacto. ¿Okay? Y se encendía un fuego enorme, una pila bien poderosa de fuego, y ahí se hacía la quema de la vaca después del sacrificio. ¿Okay? Y se utilizaba una varita de cedro, se utilizaba un hisopo, se hacía toda esa ceremonia. ¿Okay? No cualquier tipo de cedro, no cualquier tipo de tintura roja, eran kasher. Para hacer la purificación tenían sus leyes. ¿Okay? Y tenía que cumplir con los requerimientos de la ley, porque de lo contrario se invalidaba todo el proceso. ¿Okay? Por eso es que tenía que mirarse que todas las cosas que se hicieran con esta vaca roja se hicieran de acuerdo con las leyes de la Torah. Y entonces esas cenizas, lo que quedaba, las cenizas se recogían y se dividían en 3 partes. ¿Okay? Una era colocada hacia el patio del Bet Hamikdash, donde se guardaba, ¿okay? Para ser mantenida para otras generaciones, como una madre, ¿okay? Se guardaba ahí.
en el evento que hubiera que usarse más adelante, se cogía un poquito de ahí y se mezclaba. Esa se guardaba para eso, ¿ok? Y la otra parte se dividía entre los grupos de Kohanim que servían en Mizkan para que ellos lo tuvieran a mano a la hora de hacer sus propias purificaciones y entrar al Mizkan Kadosh. Y la tercera parte se colocaba en un lugar en el monte de las Olivas para la purificación de todo Israel. Esa era la manera, las tres formas en que se separaba la ceniza. Una parte se guardaba, otra parte la usaban los Kohanim y otra parte la usaban los hijos de Israel. Cualquier persona que fuera comprometida y llamada para hacer la preparación de las cenizas, ¿okay? Cualquier cosa que hiciera en relación con la preparación de esas cenizas, ¿okay? Se volvía impuro, completamente tomé. ¿Okay? Y eso es ilógico. ¿Cómo es posible que eso pase? Por eso es que esta parasha se llama Hukat. ¿Okay? Ese es lo que está detrás de todo esto. ¿Okay? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Entonces es importante entender que desde el punto de vista de la historia de la vaca roja, ¿okay? Se dice que la última que va a aparecer, ¿okay? Va a ser la que va a preparar Mashiach. Entonces, eso es importantísimo entender por las implicaciones mesiánicas que tiene el tema de la vaca roja. Y eso es lo que explica por qué razón cada vez que hay una noticia por ahí de que apareció una vaca roja, se forma tremendo revuelo en Israel. ¿Por qué? Porque hay la tradición, hay la leyenda de que cuando aparezca la vaca roja, Mashiach está a las puertas. ¿Okay? Pero hoy día no tenemos Bet HaMikdash. No tenemos el templo, no tenemos la vaca roja. Cuando el cielo permita que esta 10ª vaca roja nazca con los requerimientos de la ley, ¿cuáles son los 3 requerimientos de la ley? Totalmente roja. ¿Qué más? 3 años. ¿Y qué más? ¿Cómo sabemos si se le puso yugo? Y segundo, por los ojos. ¿Okay? Entonces, cuando aparezca la 10ª, requerirá entonces la presencia de Mashiach. ¿Por qué? Porque hay una leyenda en nuestro pueblo que dice que la única vaca roja que se hizo perfectamente fue la primera que dirigió Moshe Rabbeinu en su proceso de formación. ¿Por qué? Dice que Moshe Rabbeinu, cuando estaba supervisando, presta atención, cuando Moshe Rabbeinu estaba supervisando la primera vez en la historia que se formó las cenizas de la vaca roja, sus pensamientos eran tan sublimes, tan puros y tan perfectos, que aquello quedó de forma perfecta. Las demás vacas rojas, las 8 posteriores que vinieron en la época de Ezra, en la época de Shimon HaSadik, en el tiempo de Yohanan, el Cohen, etc. No, sus pensamientos no eran perfectos. Y había algún tipo de imperfección. Solamente con Moshe Rabbeinu se hizo perfecto. Sus pensamientos estaban en línea con Hashem. Sus sentimientos estaban en línea con Hashem. La 10ª tendrá que ser dirigida por Mashiach, porque Mashiach tendrá perfectos pensamientos, perfectos sentimientos, en línea con Hashem, y solamente Mashiach será digno de preparar y dirigir el proceso de la vaca roja cuando se reconstruya el templo y la 10ª vaca roja aparezca en la historia. Entonces, eso es más o menos, tengamos una idea de la riqueza de esta parashá que estamos comentando en el día de hoy. ¿Cuánto están conmigo hasta aquí? Bien. ¿Qué más pasa en esta parashá que es sumamente importante en su relación con Mashiach? ¿Okay? Yo siempre le digo a mis estudiantes, cada vez que ustedes estudien la parashá, busquen a Mashiach. Mashiach está escondido en cada parashá. Ya hemos visto aquí alusiones a Mashiach, la 10ª vaca roja, la llegada de Mashiach,
los pensamientos de Mashiach, los sentimientos de Mashiach. Mashiach siempre está escondido en la parashá. Pero hay otro evento que ocurre en esta parashá donde aparece también la alusión a Mashiach. Es en relación con la muerte de Miriam, la hermana de Moshe Rabbeinu. En esta parashá nosotros encontramos la narrativa de la muerte de Miriam, la hermana de Moshe. El día 10 del mes de Nisan, del año que terminaba la sentencia de los 40 años que los hijos de Israel debían caminar por el desierto, por haberle creído a los 10 espías. ¿Se acuerdan cuando vinieron los espías que 10 hablaron mal? Dijeron no podemos entrar, y el pueblo se los creyó. No le creyeron a Yahshua, no le creyeron a Caleb, le creyeron a los 10, a la mayoría le creyeron. Y Hashem se indignó, le dijo: ¿hasta cuándo voy a soportar a esta gente que no me cree? Si ya yo les he dicho que les voy a dar la tierra, ¿por qué no me creen? ¿Sabes qué? Así como estuvieron 40 días espiando la tierra, así los voy a tener 40 años dando vuelta en el desierto, hasta que se muera el último de los que se... Solamente Josué y Caleb van a entrar. El resto no va a poder entrar. La muerte de Miriam ocurre cuando se cumplió esos 40 años. Justamente al cumplirse esos 40 años. Cuando los hijos de Israel llegan al desierto de Sin, la hermana de Moshe Rabbeinu, Miriam, fallece. Tenía 125 años de edad cuando murió. Imagínate cuántos años. Ella le llevaba 5 años a Moisés. Moisés murió de 120, ella tenía 125 años. Recuerda que la muerte de ella coincide con la conclusión de la sentencia. Estaba justo a tiempo para entrar a la tierra prometida. Es decir, la entrada a la tierra prometida era ya inminente. Y a partir de ese momento, del arribo al desierto de Sin, la Torá menciona los eventos que ocurrieron en ese último año justo para entrar a la tierra de Israel. El día 10 de Aviv, preste mucha atención, el día 10 de Aviv es el aniversario de la muerte de Miriam. Y es interesante porque el día 10 de Aviv es el tiempo que Hashem estableció también para seleccionar el cordero que por 4 días tenía que estar siendo observado y entonces sacrificarse el día 14 de Aviv. ¿Recuerdan esa instrucción que tenemos en Éxodo? El día 10 había que escoger el cordero, tenerlo 4 días bajo supervisión, que todo estuviera bien, que no tuviera ningún defecto. Si todo estaba bien, entonces se sacrificaba el Corbán Pesa para el día 14. Miriam muere el mismo día en que se separaba el cordero. 14 de abril. Ese año murió Miriam, la hermana mayor de Moshe. Miriam fue algo extraordinario no solo para la vida de Moshe Rabbeinu, para la vida de nuestro pueblo. Ella era la responsable de todas las mujeres en el campamento de Israel. Moshe Rabbeinu le entregó a Miriam la responsabilidad de tratar con todo lo que tuviera que ver con las mujeres en Israel, como Moshe y Aarón trataban los asuntos que tenían que ver con los hombres de Israel. Miriam formó parte del grupo selecto de pocas mujeres calificadas de profetisas en Israel. Y dice la leyenda rabínica que Miriam murió sin dolor, sin ningún tipo de dolor. Dice que cuando ella fue a morir, Hashem le dijo: entra a tu tienda. Y se acostó en la tienda y se acostó en su cama. Y ahí se le reveló la Shekinah y sacó su alma, que regresa a la fuente de donde había procedido, murió sin dolor. Dice, la narración, cuando tú miras, la narración de la muerte de Miriam sigue a las leyes de la paraduma. Eso es muy importante. Después de las leyes de la paraduma ocurre el fallecimiento de Miriam.
Las leyes de la Pará Adumá se dieron 38 años antes. ¿Ok? 38 años antes. Y ahora la Torah yuxtapone la muerte de Miriam justo en las instrucciones relacionadas con la vaca roja. Y aquí es donde está escondido Mashiach. Presta atención. ¿Por qué razón la Torah yuxtapone las leyes de la vaca roja que fueron dadas casi 40 años antes con la muerte de Miriam? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice el judaísmo talmúdico, para enseñarnos una gran lección, que la muerte de un tzadik expía por Israel. ¿Estás escuchando? La muerte de un tzadik, de una persona justa, logra expiación para Kaal Israel. De la misma manera que las leyes de la ceniza de la vaca roja operan expiación y purificación para Israel. ¿Estás escuchando bien? Dice el judaísmo talmúdico, la muerte de un tzadik logra expiación para la comunidad de Israel, así como lo hacen las aguas de la ceniza de la vaca roja. Es decir, la muerte de un tzadik trae expiación para Israel, cuanto más la muerte del tzadik de los tzadikim no traerá expiación para Israel de aquellos pecados que solamente pueden ser expiados según la Torah por un Goel que el Eterno prometió que enviaría a favor de los hijos de Jacob que hagan teshuvah por los pecados que no tienen perdón según la ley de Moisés. ¿Cuántos ven a Mashiach escondido ahí en esta porción? Y es por eso que aparece en nuestros libros un tremendo discurso que Rabino Shaul da en una sinagoga judía en el exilio en el Medio Oriente. Y Rabino Shaul, para concluir su clase ese día de Shabbat, le dice a los judíos y a los justos de la nación que están en la sinagoga ese día allí, dice, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis alcanzar expiación, por él se expían todos los que confiesan que Hashem le escogió para traernos esa expiación. ¿Qué son las cosas que no expían según la ley de Moisés? Los pecados penados por carrera, que no tienen perdón según la ley de Moisés, sino la muerte. No hay expiación. Pero el profeta Isaías anunció que Dios enviaría un Goel a Sion a favor de los hijos de Jacob que hicieran teshuvah precisamente por esos pecados de muerte o esos pecados intencionales. Entonces aprendemos de esta parasha que tan pronto como Miriam falleció, Hashem provocó que el manantial de Miriam desapareciera temporalmente para que Bené Israel supiera que esas aguas que siguieron a los hijos de Israel por el desierto les venía por el mérito de Miriam. ¿Cuántos están conmigo así? Hashem, ¿por qué? Al morir, mientras Miriam vivió, ella tenía una piedra. Había una piedra extraordinaria que estaba en la tienda de ella. Y cada vez que hacía falta, de esa piedra salía agua. Todo el mundo iba a recoger agua en la tienda de Miriam porque ahí había agua, en esa piedra. Cuando ella se muere, se secó. ¿Cuál es el mensaje? Que todo el mundo sepa que había agua en el campamento de Israel por el mérito de Miriam. Y por eso iban a experimentar su grandeza. Lamentablemente, muchas veces, y casi siempre ocurre en nuestro pueblo, que después que se muere el tzadik, es que nos damos cuenta cuán grande era. Después que se muere el profeta, nos damos cuenta cuánto perdimos cuando ya su voz se fue de nosotros. Cuando ya su enseñanza no está más con nosotros,
porque se murió. Entonces dice, ¿cuánto beneficio yo tenía y cuánto lo perdí? Hashem le mostró a los hijos de Israel que al morir Miriam se secó el agua, para que supieran que era por el mérito de ella que ellos habían recibido toda esa bendición y admiraran su grandeza. Y es por eso que hicieron duelo por esta tremenda Sadeket, por esta tremenda mujer justa, de una forma apropiada que vivió en la casa de Israel. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la generación de Israel ha recibido extraordinarios dones por el mérito de extraordinarios hombres y mujeres. Piensen en esto. Por el mérito de Miriam, manantial de aguas. ¿Cuántas hijas de Miriam hay aquí? Por el mérito de Miriam viene el manantial de aguas. Por el mérito de Aarón, Hashem envió la nube de gloria sobre el campamento de Israel. Sobre el mérito de Aarón. Sobre el mérito de Moshe, el maná. Cuando Miriam se murió, se acabó el agua. Cuando Aarón se murió, la nube se escondió. Y cuando Moshe se murió, no cayó más maná. ¿Y qué otro personaje por cuyos méritos tenemos una bendición extraordinaria? Mashiach. Por el mérito de Mashiach tenemos entrada al mundo por venir. ¿Cuánto entienden lo que estamos viendo? Por el mérito de Mashiach tenemos entrada al mundo por venir. Entonces, estos cuatro personajes nos representan los cuatro pilares por los cuales se sostiene el mundo, Rabotai. Los cuatro pilares por los cuales se sostiene el mundo. ¿Cuáles son esos cuatro pilares? El primer pilar es la Torah, la instrucción. ¿Cuál es el segundo pilar? La abodá, el servicio. ¿Cuál es el tercer pilar? Hesed, la bondad. ¿Y cuál es el cuarto pilar por el cual se sostiene el mundo? La Teshuvah, el arrepentimiento para perdón de los pecados. Moshe Rabbeinu está ligado a la Torah, por él nos vino la Torah. Aarón personifica la abodá, su devoción al servicio a Hashem sin esperar reconocimiento de nadie. ¿Okay? Miriam nos habla de este tercer fundamento por el atributo Gesed. Miriam desde pequeñita se dedicó a buscar el bien de su pueblo. Es más, siendo todavía una niña de unos añitos nada más, se convirtió en la cuidadora de Moshe Rabbeinu y la que ayudó a su madre a criar a Moshe Rabbeinu. Miriam. Y a causa de ese atributo de Gesed, Hashem le proveyó agua a nuestro pueblo, que es una necesidad vital. Sin agua no podemos vivir. Es una necesidad vital. Mashiach sobresalió en el cuarto de los cuatro fundamentos por la Teshuvah, ofreciendo la oportunidad de expiación sobre la base del arrepentimiento para los pecados de muerte. ¿Cuántos estamos ahí en el espíritu y la riqueza que tiene esta parasha? Ahora llegamos a un punto que es sumamente importante. Las aguas de Meribá, Mayim Meribá. Moshe y Aarón pecan en las aguas de la Meribá. Voy a tratar de colocarles, Rabotai, el contexto en que esto ocurre, para que veamos qué fue realmente lo que causó el pecado de Moshe Rabbeinu y de Aarón, por los cuales no pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Y cuánto tenemos nosotros que cuidarnos de ese pecado? Hashem le dijo a Moshe: el pueblo está ahora contigo y delante de ellos tú vas a santificar mi nombre. Reúne a los justos y a las grandes personas ante la roca de la cual fluía el agua cuando Miriam estaba viva. Toma la roca, la piedra, que ya no se secó, no fluía agua, cógela, tómala. ¿Ok? Y ahora verás, mándale a todos los judíos, todos de quien que vengan. Y mientras tú estás parado frente a la congregación y frente a esta roca,
enséñales a ellos una lección extraordinaria de la Torah. Y luego que tú le enseñes una tremenda lección que yo te voy a revelar de la Torah, ordénale, háblale a la roca de Miriam que se había secado para que vuelvas a hacer agua. Y el mérito de Miriam más el mérito del estudio de la Torah va a causar que el milagro ocurra, y de esa roca va a salir agua como en los días de Miriam. Y a todos aquellos, Dios le dijo otra cosa extraordinaria a Moshe Rabbeinu. Le dijo, todos aquellos que atestiguen el milagro van a aprender una tremenda lección. ¿Cuál es la lección? Si aún una roca que es dura, es sólida, es un mineral, obedece a instancias de Hashem, entonces nosotros, con mucha más razón, siendo seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, con conciencia de Dios, tenemos la oportunidad de obedecer a Hashem de corazón, con alegría, para que los milagros ocurran en la vida de ellos. Porque si yo soy capaz de hacer un milagro en una roca, ¿cuánto más no voy a ser capaz de hacer un milagro en la vida de ellos? Prepárate a la clase y haz el milagro. Habla la roca para que ocurra el milagro. Y Moshe Rabbeinu prepara su clase. ¿Te imaginas cómo se prepararía Moshe Rabbeinu? ¿Cuántos querrían estar en esa clase con Moshe Rabbeinu? Ok. Todo el pueblo vino. Cuando la gente se acercó que Moshe iba a empezar la clase, algunos empezaron a criticarlo. ¿Será verdad que era el milagro? Y otro decía, tiene que haber alguna razón por la cual está determinado a hablarle a la roca en particular. Otro decía, no, quién sabe si la roca tiene humedad y puede producir agua. Y otro decía, vamos a ver si es posible la hazaña. Vamos a ver si es posible la hazaña. Y empezaron los burlones. Siempre no sobran nunca los burlones. Siempre hay burlones. Okay, siempre hay burlones. Están todas esas personas que van al restaurante y no quieren pagar. Después que se toman la sopa, dicen, no, pero había un pelito. Mira, había un pelito. ¿Y cómo no viste el pelito antes? Te tomaste la sopa, después que te tomaste la sopa y te alimentaste, ahora busca el pelito para irte para otro restaurante. Hay gente así. Los burlones nunca faltan. A menos, entonces empezaron a gritar, a menos que nos den agua de la roca que nosotros elijamos, para ver si es verdad que tú tienes poder de sacar agua. No la de Miriam, esa no, de otra. Imagínate Moshe Rabbeinu preparado para dar una clase de Torah, y todo el mundo empezó a burlarse así. Entonces otros empezaron a decir, no, yo quiero que saque agua de esta piedra. Empezaron a coger piedra y todo el mundo se llenó de piedra. Dice Moshe Rabbeinu, me van a pelear. Todo el mundo con una piedra, y todo el mundo quería que el agua saliera de su piedra. Imagínate. Entonces Moshe no sabía cómo proceder. ¿Quién se atreve a dar una clase de Torah con gente llena de piedra en la mano, al frente? Moshe Rabbeinu no era un Dios, no era un ángel, era un ser humano. ¿Cómo podía enseñar Torah con un pueblo que se le revelaba al maestro? ¿Y qué roca iba a escoger? ¿Tomaría la de Miriam, como Hashem le había dicho? ¿O tomaría la que ellos estaban diciendo? ¿Okay? ¿Qué hacer en este caso? Y eso fue llenándole la medida. Se fue poniendo rojo. ¿Okay? Moshe Rabbeinu. Y finalmente perdió el control. Y cogió la vara, le cayó a golpe a la roca. Y le dijo, vamos a ver si van a beber agua. Duros, burlones, ahí tienen. ¡Bum! Y se enojó y ¡boom! Y ese enojo le costó a Moshe Rabbeinu la entrada a la tierra prometida. Rabotai, la cosa más terrible que le puede ocurrir a un tzadik es enojarse. Y la cosa más terrible que uno tiene que aprender a controlar en la vida es el enojo.
Eso es tan fácil de caer en el enojo. Que los hijos no hagan lo que tú le ordenas. Te enojas. Que tu mujer le dice una cosa a tu mujer, la mujer hace otra. Te enoja. Que tu mujer te dice una cosa y tú haces otra, ella se enoja. ¿Con qué facilidad nos enojamos? Y el enojo es idolatría. Por eso dice la Torah, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Ushpizin? Que la vemos siempre en Sukkot, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él sale? ¿Okay? Sale corriendo después del incidente después del incidente sí, no, del asado, ¿no? Imagínate. Después del incidente del asado, sale corriendo y se tira en el campo y golpea la tierra y dice, Hashem, no me quiero enojar, no me quiero enojar, no me quiero enojar. Está enojado ya. Está enojado. Y le decía, Hashem, no me quiero enojar, no me quiero enojar. El enojo es idolatría, es terrible. Es la madre de todos los pecados, el enojo. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas, tú estás mandándole un mensaje al tribunal celestial. ¿Cuál es el mensaje? Dios no tiene control de esta situación. Y como Dios no tiene control de esta situación, yo me enojo. Es idolatría. ¿Cuántos se van a enojar de ahora después de esta clase? ¿Te vas a enojar con tu mujer, Ortiz? Mírala, prométeselo. Gilbert, ¿te vas a enojar con tu mujer después de esta clase? Carlito, ¿qué vas a hacer con tu mujer después de esta clase? Paolo, me voy el día 30 para Londres, ¿te vas conmigo? Vale. Ok. No te puedes enojar. Okay. No te puedes enojar. Julián, ¿qué vas a hacer después de esta clase con tu mujer? No te puedes enojar. No te puedes enojar. Okay. No nos podemos enojar. Okay. No nos podemos enojar. Dice Rabino Shaul, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo no pecas? ¿Cómo? ¿Cuál es la línea? Es tan delgada esa línea. Okay, porque uno no está carente del sentido de indignación frente a la injusticia. Uno no está carente de ese sentido de indignación. Pero, ¿en qué momento deja de ser airarse uno y enojarse? Que es donde está el pecado. Moshe cruzó esa línea. Es una línea muy delgada. Por lo tanto, si tú ves que te va a enojar, aléjate de ahí. Para no cruzar la línea, porque es muy delgada. Está ahí mismo. ¿Okay? Eso le costó a Moshe la entrada a la tierra prometida. Hashem no lo perdonó por eso, y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Bendito sea el Eterno, que nos envió el segundo Redentor, que fue probado en todo, según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Ni siquiera en el incidente de trocar las mesas, que cogió un látigo en la mano y volcó las mesas, ¿ok? Las volteó todas, de ahí viene la palabra bancarrota. Porque le rompió las bancas, ¿ok? Le rompió las bancas, sí, de ahí viene, de esa tradición. Entonces, le rompió las bancas a todos, ¿ok? Pero no pecó. Porque lo hizo no por enojo, lo hizo por amor a Hashem. Porque el celo de tu casa me consume. Y la evidencia está que después que terminó ese incidente, dice, sanó a todos los enfermos que vinieron a él. Si la Shejina nunca se apartó de él. Porque si hubiera apartado, no hubiera podido sanar a nadie. Pero el hecho de que justo después sanó a todos, fue la demostración de que nunca pecó. Ni siquiera en esa línea tan peligrosa que tuvo que manejar en un momento de su vida. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right. Bueno, el tiempo está avanzando. Esta parashá se refleja en el código real. ¿Qué quiere decir Hukat? ¿A qué se refiere Hukat? A las misbot del tipo Hukim, que son mandamientos que escapan a nuestro entendimiento, ¿verdad? Es interesante que la sección de la Torah que tiene que ver con esta parashá, para tratar de entender mejor esta parashá,
trata con la muerte de Lázaro. Esa es la sección, amigo íntimo del Rivi. Es más, algunos creen que el que escribió las notas originales, que por cierto no las tenemos, pero es una deducción histórica, ¿no? El que escribió las notas originales del cuarto Masoreta, que lleva por nombre Yohanan, fue Lázaro. ¿Okay? Porque hay una sección en el libro que dice el discípulo amado. ¿Okay? Y de Lázaro se dice que era su amigo íntimo, su amigo amado, aquel a quien amaba. ¿Cómo le mandó decir? ¿Cómo le mandaron decir? El que amas se murió. El que ama se murió. El que ama está enfermo. Y Yeshua, ¿qué hizo? El que amas está enfermo. El que ama. ¿Quién era el que ama? Era Lázaro. ¿Okay? Yeshua lo amaba mucho. Dice, el que amas está enfermo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese incidente? Yeshua fue inmediatamente a atenderlo. ¿Qué hizo? Se detuvo varios días. ¿Cómo explicamos esa actitud del Rivi, que es la encarnación del amor? ¿Cómo se llama esta parasha? Ukat, decreto. Cosas que pasan que van más allá de nuestra lógica humana. Rabotai, a los profetas y a los grandes sadikim, Hashem les permite hacer ciertas cosas que escapan de nuestra imaginación y de nuestro entendimiento. Totalmente contraria a lo que uno esperaría que ellos hicieran. Como es el caso de Elisha, de Eliyahu, por ejemplo, ¿okay? Que mandó a levantar un altar de piedras en el Monte Carmelo para mostrarle a los hijos de Israel del norte quién era el auténtico Dios, si Hashem o Baal. ¿Se recuerdan de ese incidente, de ese encuentro de Eliyahu Hanabí con los falsos profetas de Baal en la cima del Monte Carmelo? Está prohibido por la Torá hacer sacrificios fuera del templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén estaba en pie en aquellos días, en el sur, en Jerusalén. En los días de Eliyahu Hanabí estaba el templo en pie. Y Eliyahu Hanabí hizo algo que está prohibido por la Torá. Edificó un altar y hizo un sacrificio fuera de Jerusalén. De esto aprendemos que bajo ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias especiales, los profetas tienen licencia para hacer ciertas cosas temporales, aunque sean contrarias a algún estatuto y mandamiento de la Torá, con tal de salvar las almas de los hijos de Israel. Está permitido por la Torá. Por supuesto, tiene que ser un profeta verdadero y tiene que ser un sádic verdadero, una persona que está totalmente identificada y comprometida con la Torá, con el honor de Hashem, etcétera, etcétera. No puede ser un payaso, un detractor, ¿ok? Y dice el Rivi, esta enfermedad no es para muerte, sino para Kabod de Hashem, para el honor de Hashem, para que el Mesías de Hashem muestre su identidad en ella. Mire, así que Yeshua mismo aguanta la solución por varios días para que una bendición mucho más grande pudiera venir más adelante. Es interesante que los eventos que se dan después muestran que el Rivi tenía toda la razón. Bueno, ese es el tema que más o menos trata esta parasha. La pregunta que nosotros queremos discutir después de tener toda esta base que hemos hablado para concluir la clase de hoy es esta: ¿qué hacer cuando suceden cosas en tu vida que no tienen una explicación lógica? Esa es la pregunta en la mesa. ¿Qué hacer cuando ocurren cosas en tu vida que tú no tienes una respuesta para eso? La mayoría de las veces nosotros no entendemos a Dios Altísimo. Está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, está escrito: mis caminos son más altos que vuestros caminos,
mis pensamientos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. ¿Qué hacer cuando no entendemos a Dios? ¿Por qué me ha pasado esto? Yo he oído a personas decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué la vida me ha tratado tan mal? Hay varias respuestas a esta pregunta. ¿Okay? Se necesita todo un año de estudio de la Torah solo para este tema, para tratar de encontrar una respuesta. Pero voy a intentar, con la ayuda del Eterno, encapsular todo eso en la clase de hoy. Hay varias respuestas. Una respuesta la da la Cábala tradicional, la Cábala que viene de Simón Bar Yochai. ¿Y cuál es la respuesta? La reencarnación. ¿Okay? Porque el judaísmo talmúdico cree en la reencarnación. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir? Que en una vida pasada tú hiciste algo terrible, pero no te acuerdas. Pero tú hiciste algo terrible, hace 100 años atrás tú exististe aquí en esta tierra, hiciste algo terrible, tú no te acuerdas, pero Dios sí. Y entonces te envían de nuevo a la tierra, te envían el alma tuya otra vez a la tierra, pero en otro cuerpo, para que entonces con ese sufrimiento que te llegó, tú pagues las consecuencias de tu pecado previo en la otra vida. Esa es una respuesta. Muchos se la creen. ¿Okay? Esa es la respuesta de la Cábala tradicional. Fíjate que te digo, de la Cábala tradicional. No vaya a salir de aquí que el rabí está enseñando eso. No. Esa es de la Cábala tradicional. ¿Okay? Y eso se cree. Prácticamente no hay un rabino talmúdico que no defienda la reencarnación. Eso se cree en nuestro pueblo, especialmente después del retorno de Babilonia. Es una respuesta. Por ejemplo, ¿por qué se mueren los niños de 5 años, de 3 años, de 2 años? Porque en la otra vida le faltaban 2 años para cumplir la misión que Dios le había encomendado, y como te portaste mal y no lo hiciste, te mandan de nuevo para que cumplas los 2 años que te faltaban. Cumpliste los 2 años, para afuera. O 5 años, o 15 años, eso es lo que te faltaba. Y eso es lo que explica por qué mueren los niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, o por qué te pasan cosas terribles. Es que estás pagando, ¿okay? Algo que hiciste en tu otra vida. El problema aquí es serio. Les digo esto porque ustedes se van a encontrar con eso. Si no es que ya se va a encontrar, se va a encontrar con esto allá afuera. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con eso? Primero, esta respuesta no tiene fundamento en la Torah. No existe un solo capítulo, texto de la Torah que enseñe esto con claridad. No existe. Segundo, nos lleva a la antítesis del amor, de la misericordia, de la bondad para mitigar el sufrimiento. Porque cuando tú ves una persona, si tú eres un cabalista tradicional y ves a una persona sufriendo, quitarle el sufrimiento es quitarle su expiación. Entonces, ¿está sufriendo? No, déjalo ahí que sufra porque está expiando. Una persona que perdió el trabajo, no tiene trabajo, está en una crisis económica, no sabe cómo mantener su familia. Le echo una mano, le hago un préstamo, le abro la puerta para... No, déjalo que sufra ahí, porque está espiando. Le resuelves el problema, ya no se espía, que sufra para que pague. No me quiero imaginar lo terrible que sería aplicar esto y ser consecuente con esto en la vida real. Si tú ves a una persona sufriendo y no le eches una mano porque está espiando su pecado. Eso es lo que cree la Cábala. Y no le den vuelta a esto, eso es, así es. ¿Okay? No le den vuelta porque los cabalistas
tradicionales que no tienen el conocimiento de Mashiach. Te le dan la vuelta. Te le dan la vuelta. En esencia es eso. Eso es la esencia de todo. Entonces, ¿para qué aliviar el dolor de una persona si ese dolor está expiando una falta que esa persona cometió hace 100 años atrás o 1000 años atrás? Imagínate que Carlito sea Napoleón. O sea, Napoleón cometió delitos, mató gente, hizo cosas cuando estuvo allá en Inglaterra, hizo cosas malas. Hashem le dijo, ¿sabes qué? Te faltan 10 años de sufrimiento, te voy a meter acá en otro cuerpo que van a ser en Santo Domingo, Marroncito, Carlito Rodríguez, y ahí vas a sufrir. Todo eso es para espiar a Napoleón. ¿Te imaginas qué locura? Y eso la gente se lo cree. La gente se lo cree. Y esa es una respuesta que dan, ¿okay?, al dolor, al sufrimiento, totalmente ajena a la Torah. Pero les doy esto para que sepan que esa es una respuesta que se va a encontrar por ahí. La segunda explicación es muy interesante. Preste mucha atención, porque tiene su punto, tiene su punto. Sin llegar al deísmo, sin llegar al deísmo, esta explicación enseña que Dios, es que interesante esto. Esto es muy interesante porque posiblemente muchos de ustedes aquí hoy que me están escuchando presencialmente o virtualmente están pasando por circunstancias en su vida donde esta pregunta está viniendo a su mente y a su corazón. ¿Por qué me está pasando esto con mi hijo? ¿Por qué me está pasando esto con mi hija? ¿Por qué me está pasando esto conmigo? ¿Por qué yo? ¿Qué yo habré hecho? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué? Por eso es importante esta parashá, cuando no entendemos a Dios. Hukat, cuando ocurren cosas que van por encima de nuestra capacidad para entenderlo. Esta segunda explicación enseña lo siguiente: Dios, por su libre decisión, creó el universo, o los multiuniversos paralelos, y finalmente la Tierra, donde ponernos ahí en ella. Y entonces Dios estableció leyes y principios que ahora Él mismo tiene que respetar. Y por lo tanto, la creación impuso voluntariamente, libremente, sobre Dios ciertos límites éticos que limitan la omnipotencia divina. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Voy a repetir esta idea, hacer un rewind de otro punto de vista. Cuando Dios decidió crear al hombre, estableció ciertas leyes y estableció ciertos principios que ahora Él mismo está obligado a respetar. Y por imponerse el respeto a las leyes y principios, tanto naturales como éticos, sociales, etc., que incluye la libertad del hombre, Dios mismo, en ese sentido, de forma unilateral y libre, limitó su omnipotencia. En otras palabras, por amor a nosotros, y para darnos un espacio de existencia, la omnipotencia de Dios Altísimo quedó limitada. Y ahora Él mismo se ve en la obligación de respetar las leyes que Él mismo impuso. Y por tanto Dios tiene limitaciones en lo que Él puede hacer por las leyes de la naturaleza y la libertad humana que ha concedido a los hombres hasta que el tiempo establecido para que eso funcione se cumpla. Por tanto, desde este punto de vista, Dios no es responsable de las enfermedades, ni de los accidentes, ni de los desastres naturales que suceden, porque la mayoría de estas cosas son el resultado de nuestra incorrecta manera, cómo nos alimentamos, cómo tratamos a la naturaleza y cómo nos dañamos a nosotros mismos en el libre ejercicio de la libertad ética que Hashem
mismo impuso sobre nosotros. Y Dios, por tanto, rechaza nuestra mala conducta. Rechaza nuestra mala conducta. Pero debido a las leyes que Él mismo se ha impuesto, no elimina las causas de nuestros desvíos hasta que llegue el tiempo que Él mismo ha colocado para intervenir soberanamente en el mundo y eliminar todo el miasma de dolor y suciedad que nosotros mismos hemos causado. Y esta filosofía teológica enseña así que Dios no es la causa de tus problemas. Tú mismo o tu prójimo son la causa. Sea que la conozcamos o no, están fundamentadas en las leyes del libre albedrío o en las leyes inflexibles de la naturaleza. Por lo tanto, cuando algo malo nos sucede, somos libres de echarle la culpa a Dios y hacerlo responsable de mis problemas. Porque esa tragedia no es el deseo de Dios y esa tragedia no es la voluntad de Dios. Pero sucede que desde una perspectiva correcta, todo lo contrario, la tragedia es una oportunidad para que yo me acerque a Dios y para buscar la ayuda de Dios y para salir adelante. Entonces, los apegados a esta filosofía teológica hacen eco de esto en una narrativa muy interesante, les voy a explicar ahora, que tiene que ver con la acción de Moisés cuando bajó la primera vez del monte Sinaí, trayendo en su lado derecho las 2 tablas de piedra grabadas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos que Dios mismo grabó con su dedo en esas 2 tablas que Moshe preparó y llevó 2 tablas de, según la leyenda, de zafiro, y Dios grabó ahí los 10 mandamientos. Con todo lo que pesaban aquellas piedras, escuche esto, Roberta, con todo lo que pesaban aquellas piedras, Moshe las cargó y bajaba con ellas del monte de Sinaí con una tremenda alegría. ¿Por qué? Porque aunque el peso era enorme, aquello representaba para él un gran valor. ¿Por qué representaba para él un gran valor? Estaba grabado con el dedo de Dios. Y aunque pesaba, como el valor era tan grande, lo llevaba con alegría. El peso lo llevaba con alegría, porque lo que traía para él ahí en su brazo tenía significado, tenía valor priceless, sin poder medirlo con dinero. Como la chica de 7 años que estaba cargando a su hermanito de 1 año, pero pesado, y ella estaba haciendo tremendo esfuerzo para llevar a su hermanito a la casa, y alguien se la encuentra en eso y le dice: niña, ¿no pesa mucho tu hermano? Y dice: no, precisamente porque es mi hermano. No me pesa, precisamente porque es mi hermano. Si cuando tú llevas una carga que tiene valor para ti, que tiene significado para ti, aunque te pesa, tú la llevas, porque tiene significado para ti. O sea, no importa que tu esposa sea costosa, no importa que la esposa sea costosa, no importa que el credit card te llegue la cuenta todos los meses y tú trabajando y sudando como Daniel, sudando y llega el mes, ¡brum! $300 por aquí, $500 por acá, $200 por allá. La mujer cuesta. Pero cuando esa mujer tiene significado para ti, ese peso tú lo llevas con alegría. ¿Verdad, Carlito? 30 años. Lo llevas con alegría. ¿Por qué lo llevamos con alegría? Porque tiene significado. Moshe Rabbeinu traía tremenda carga encima, tremenda carga. Pero ¿quién había escrito esas letras ahí? El dedo de Dios. Si no importaba el peso, tenía significado para él. ¿Qué pasó cuando Moshe Rabbeinu
observa a los hijos de Israel danzando alrededor del becerro de oro. ¿Qué pasó? Danzando alrededor del becerro de oro. Él vio algo que nosotros, no está en la Torah, está en la parte de atrás de la Torah. Él vio algo tremendo. Todas las letras que Dios había grabado en aquellas tablas empezaron a salir una por una al cielo. Todas empezaron a salir. Moshe Rabbeinu veía cómo se iban, hasta que se fueron todas. ¿Qué fue lo que le quedó en la mano? La piedra sin significado, porque ya no estaban grabadas con el letra de Dios. Las letras se habían ido. ¿Qué hizo? Las piedras. Porque cuando tú llevas un peso que no tiene significado, tú lo tiras. Cuando el peso es sin significado, tú lo tiras. Se volvieron 2 tablas de piedra sin significado alguno. Y en ese caso Moshe las tiró. Se hicieron pedazos. Pero mientras las 2 tablas de piedra tuvieron significado para Moshe, porque el dedo de Dios estaba allí, aunque pesaban, las cargaban. Y esta es la enseñanza. La misma cosa nos pasa a nosotros, le pasa a otras personas también. ¿Tú piensas que a ti es el único que te da dolor de cabeza? Pásase un día en mi clínica para que vea. ¿Tú crees que a ti es la única persona que se le rompe un hueso? Vaya al departamento de traumatología de emergencia de cualquier hospital para que veas lo que pasa ahí. ¿Tú crees que a ti es el único que se le rompe el carro? ¿Tú crees que tú eres el único que le trae malas noticias? Las mismas cosas que nos pasan a nosotros, le pasan a otras personas también. Pero si logramos darle a esas cosas que nos pasan significado, las vamos a cargar con alegría. Pero cuando las cosas que nos ocurren no tienen significado para nosotros, la reacción natural es tirarlas, porque ya no nos sirven para nada. De la misma manera, Rabotai, cuando en vez de quejarnos de los problemas que nos suceden, procuramos darle significado a esa tragedia, entonces la hacemos más llevadera y podemos sacar tremendos frutos de ella. Por lo tanto, la pregunta no es ¿por qué me pasa esto? La pregunta es, ahora que esto me ha pasado, ¿qué voy a hacer con esto? Esa es la pregunta. Ahora que esto me ha pasado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué provecho puedo sacar de esta situación difícil que me ha ocurrido? Le voy a contar algo que cada vez que yo hablo, no hablo mucho de estas cosas porque son muy difíciles, muy duras, y a la verdad he llegado a un punto en mi vida donde entiendo que no hay una respuesta que satisfaga a todos. Pero se las voy a contar de todos modos en memoria de ella, porque me llegó la noticia de su muerte hace unos días. Yo tengo una gran amiga, que se llama Rose Price, que en paz descanse en el Gan Eden. Ella fue judía polaca. Yo conocí el pueblito donde ella nació, en Polonia. Visité Polonia. Y a la edad de 9 añitos fue llevada por los nazis a los campos de concentración. 9 añitos. La violaron los soldados nazis un montón de veces. Y uno de ellos, el más sinvergüenza de todos, la castigó metiéndola en la cloaca del campamento, con el excremento hasta aquí. Y ahí la tuvo horas, metida en esa cloaca, desnuda, una niñita. ¿Y para qué contarle todas las cosas que le hicieron? Una niña de 9 años, separada de sus padres, arrancada de los brazos de sus padres, tratada como una bestia salvaje y mala.
y logró salir de ahí. Salió del holocausto. Salió con vida y comienza a reconstruir su vida. Yo no sé cuántas veces tuve el honor de sentarme en su casa, comer con ella y escucharle estas historias. Trataba de ser un imán de todo lo que ella me contara. Y cada vez que me sentaba me contaba historias nuevas que fortalecían mi fe en Hashem. Pero la parte más tremenda de todo esto es cuando la invitan a Múnich, en Alemania, a un evento, en un estadio grande. Iba a tener un evento muy, muy grande y querían escuchar los testimonios de personas que sobrevivieron del holocausto. Y ella la invitaron y ella fue, era la oradora principal. Cuando ella está en el podio contando su testimonio, de pronto, repentinamente se levantó un tipo grandote, fue corriendo a ver si yo puedo aguantar para terminar de contarles esto. Ella me cuenta que ese tipo grandote, fuerte, vino corriendo y se le postró a los pies, le tiró a los pies. Cuando él lo vio, se recordó. Era el soldado que le había mandado a meterse en las cloacas. Dice que cuando vio a ese hombre ahí delante de él, cerró los puños. Y lo que le vino a la mente fue escupirlo, patearlo, abofetearlo. Todos esos pensamientos vinieron a su mente. Tenía ese hombre delante pidiéndole perdón, delante de miles de personas, y las cámaras captando todo eso en vivo. Para disgusto de mis enemigos, Ross Price, una judía, madre de Israel, sobreviviente del holocausto, es creyente en Yeshua como Mashiach. Y en ese momento, después de haber tenido su encuentro con Yeshua, el Sadik de los Sadikim recordó al maestro. Dice que lo vio confesando: Padre, perdónalos, pero no saben lo que hacen. Sus manos se fueron destensando, sus sentimientos acomodándose. Y delante de todo le dijo: te perdono, te perdono. Entre las emociones que tuvo, me contó, era investigar a este hombre, todo su pasado, levantarle todas sus acusaciones, levantar de nuevo todos los resentimientos, todo el odio, hasta que finalmente decidió perdonarlo. El estadio entero se puso en pie para aplaudir aquel mundo. Como resultado de esa experiencia, Ross Price escribió un libro que se llama Cómo perdonar de corazón a tu hermano. Y ese libro ha traído sanidad a toda una generación de nuestro pueblo. Y digo esto en memoria de él. Y porque viene al punto en el tema que estamos tratando cuando no entendemos a Dios. La pregunta no es ¿por qué esto me ha pasado? Esa no fue la pregunta que se hizo Ross Price, que en paz descanse con Mashiach, Eliyahu Naví, La pregunta es: ahora que esto me ha pasado, ¿qué puedo hacer de bueno con esto? ¿Qué cosa puedo hacer bueno con eso? ¿Qué significado puedo darle a esto que ha ocurrido en mi vida? ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando aquí? Y la otra cosa que tiene que ver cuando no entendemos a Dios es llegar a un punto en nuestras vidas donde
dejemos que Dios sea Dios. Y que aunque Él tiene conocimiento de todas las cosas, no siempre decide revelarnos el porqué de todas las cosas. ¿Qué tan seguro estamos de querer conocer las razones por las cuales pasan las cosas? ¿Qué tan seguro? Ciertamente, como dije, uno no está carente del sentido de indignación cuando estamos frente a algo que consideramos que es una injusticia. Y Moisés le preguntó a Dios en un momento de su vida: ¿por qué tú tratas a este pueblo tan duramente? Desde el día que yo llegué aquí, esto se ha puesto peor. ¿Por qué tratas a este pueblo tan duramente? Todos nosotros alguna vez nos hemos hecho esa pregunta también. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué, Dios? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero, ¿te has puesto a pensar qué sucedería si conociéramos todas las respuestas? ¿Qué pasaría si un ángel viniera y te diera la real respuesta a todos los problemas y desafíos que de cuando en cuando llegan a nuestras vidas? Imagínate que estás en un hospital, Valeno, estás en un hospital y de pronto en el cuarto al lado escuchas a una mujer gritar. Los gritos son aterradores, llegan al cielo. Y ves a las enfermeras trabajando allí impune, sin la más mínima intención de aliviarle el dolor. Y tú te molestas y ordenas que la atienda, pero la enfermera se te ríe y te dice: ya está terminando de dar a luz, es un varón y vamos a estar todos muy felices. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que una vez que sabemos todas las respuestas y que al final de todo viene esa bendición, ¿qué harías si tu hijo se te enferma? ¿Lo dejarías sufriendo sin llevarlo al hospital porque ya sabes la respuesta? De algo bueno que le va a ocurrir producto de esa enfermedad. Es impensable en este estado de cosas que domina el mundo hoy día, en esta edad presente, con todas sus leyes y limitaciones que Dios ha puesto. Es impensable a dónde irían nuestros valores morales si supiéramos de antemano todas las cosas que vienen como resultado de las tragedias que sufrimos de cuando en cuando. Porque de saber todas las respuestas, si Dios nos diera todas las respuestas, nos mantendríamos mudos frente a la injusticia, silentes ante el dolor, pasivos ante la tragedia. Y esto satisfaría tu intelecto, pero te eliminaría como un ser humano. Perderías tu humanidad. Si tuviéramos todas las respuestas, seríamos como los ángeles. Y no experimentaríamos compasión ni dolor, porque sabríamos el final desde el principio. Y por tanto, Dios mismo nos ha colocado en un sistema donde podamos desarrollar nuestra humanidad, donde podamos encontrar sentido incluso a nuestros dolores, crear el bien a partir del mal, buscar remedios para sanar las enfermedades, crear un mundo mejor a partir del caos. Pero ahora en esta edad presente estamos viviendo en una edad donde no siempre entendemos a Dios. Y la respuesta no es procurar entenderlo. La respuesta es responsablemente: ¿qué puedo hacer para que esto no ocurra de nuevo? ¿Qué puedo hacer para que finalmente podamos tener una vacuna contra el cáncer?
¿Qué podemos hacer para finalmente tener una respuesta a las personas que padecen de escoliosis múltiple? Contra la neuralgia, contra la fiebre hemorrágica, contra la estomatitis gangrenosa, contra las alergias. Hay personas que tienen alergia al agua, imagínate. Alergia al agua, sin el agua no podemos vivir. ¿Qué podemos hacer para aliviar los diferentes síndromes que afectan la vida de los niños y de los adultos en esta edad presente? Una vez que dejamos de culpar a Dios por nuestros problemas, y hacemos un esfuerzo extraordinario por buscarle sentido y valor a las cosas que suceden en nuestras vidas, basados en nuestra absoluta confianza de que al final Dios nos va a ayudar a ver la respuesta. Por un lado, tendremos a salvo nuestros valores humanos y podremos elevarnos por el otro a superar la tragedia y construir en el lugar donde estaban las dos torres gemelas algo mucho más hermoso y más humano. Mientras no tengamos respuestas, buscaremos soluciones humanas y nos mejoraremos y seremos socios de Dios en la rectificación y la sanidad del mundo. Voy a terminar la clase de hoy con una historia de dos personas muy importantes. Uno era un filósofo y otro un rabino. Estaban sentados en un campo hablando de temas de filosofía y de Torah, cuando de pronto vieron a un toro entrar en el maizal del vecino y destruyendo el maizal. El toro está destruyendo el maizal. El filósofo aprovecha la ocasión para decirle al rabino: busquemos las razones por las que el buey entró al maizal. Y el rabino le dijo: vamos a sacar al toro del maizal para que no siga haciendo daño y después vamos a analizar las razones por las que entró. Mi respuesta es: ¿cuál de las dos cuál de los dos acercamientos a este problema fue el más correcto? ¿El del filósofo o el del rabino? Cuando el toro se te mete al maizal y te está destruyendo, vamos a sacarlo y después vamos a buscar las razones. Si entendemos esto, podremos vivir con un Dios libre y soberano y con un hombre libre y capaz de ser más humano y elevarse y ser semejante a Dios. Shabbat Shalom. Gracias.